34 y vamos a leer del 1 al 11. Si alguno de ustedes puede leerlo, de pronto si me pueden ayudar a leerlo, pero en voz alta, de pronto Alejandro. La pregunta que nos vamos a hacer en este día es si vale la pena ser buena persona. Hay muchos que por las cosas que han vivido, por las experiencias por las que han pasado en la vida, las pruebas, las adversidades, por muchas cosas, han llegado como a hacerse esta pregunta, ¿cierto? Que si vale la pena ser buena persona, que si sirve de algo dejar el pecado, si sirve de algo obedecer a Dios. Hoy, a la luz de la palabra, vamos a darle respuesta a esa pregunta. ¿Alguna vez alguna persona a ustedes no les ha preguntado eso? Le ha dicho, ¿será que sí vale la pena uno dejar el pecado? ¿Será que sí vale la pena obedecer a Dios? ¿Será que sí vale la pena uno ser buena persona, esforzarse por ser buena persona y por hacer las cosas como Dios dice? ¿Será que sí vale la pena? Esa pregunta la vamos a responder hoy. Entonces le pido el favor, allí en Job 34, del 1 al 11. ¿Quién lo puede leer, pero en voz alta, que me pueda ayudar, por favor? Nos acompaña toda la vida. Justifica a Dios. Además, el dijo: oíd sabios mis palabras, y vosotros tontos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio. Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho: yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos está de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Y el versículo 21 al 24. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues, el hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indignación, y hará estar a otros en su lugar. Deme lo que está hablando la palabra. Job, los que han leído el libro de Job se pueden dar cuenta que Job pasó por una prueba muy grande, una prueba muy dura, que de pronto algunas personas dirían: no, si a mí me hubiera tocado vivir eso, yo creo que no hubiera resistido. Menos mal, como dice la palabra, que Dios nunca nos va a poner a nosotros más allá pruebas de lo que podamos soportar, dice el apóstol Pedro. Pero también es necesario aclarar algo, y es que Job todo el tiempo estuvo preguntándose, pero ¿por qué Dios me castiga si yo soy buena persona? O sea, esa fue la gran conclusión. En muchos pasajes él dice: yo no he hecho nada malo, pero la mano del Señor está sobre mí, se ha puesto contra mí, ha cabalgado contra mí. Entonces él muchas veces expresaba acerca de eso. Resulta que este pasaje le está hablando a él un muchacho, un jovencito llamado Eliú, y entonces le dice algo importante que es el centro del mensaje en este día. Dice en el versículo 8:
voy a leer desde el 7. Dice, hay otro ser humano como Job. Él bebe la ironía como si fuera agua. Va camino de hacer amistad con perversos y andar con delincuentes, porque dice, versículo 9, porque él dice, uno no gana nada esforzándose por complacer a Dios. ¿Ves? Eso es un peligro. La afirmación que estaba haciendo Job en ese momento es un peligro. O sea, estaba llegando o tocando unos límites extremos. Dice la palabra que Job, dice la palabra del Señor entonces que Job estaba en un estado peligroso. Job estaba como en un punto donde no estaba llegando, como, ¿qué le digo? Como cuando está al borde del abismo alguien, ¿verdad? Que se va como a caer. Job ya estaba poniendo el pie más afuera que adentro. ¿Por qué les digo yo esto? Porque Job ya llevaba un tiempo, ya llevaba unos días de pasar esa prueba. Job ya llevaba unos días de haber sido, de haber estado por esta situación. Entonces, como ser humano, o sea, como todos nosotros como ser humano, ya se le estaba agotando como esa fuerza para esperar y confiar en el Señor. Entonces, hay un peligro muy grande. Cuando dice Eliú exhorta a Job y le dice, oiga, no se sienta, no se crea tan justo, porque esa posición en la que usted está, con eso déjeme decirle, Señor, que usted va camino de hacer amistad con perversos y andar con delincuentes, porque está diciendo que uno no gana nada con complacer a Dios. Hay un gran peligro y es lo que el diablo siempre está buscando, una trampa para hacer caer en pecado a la gente. Si una persona tomó la decisión de apartarse de pecado, de recibir a Jesucristo en su corazón, de creer en la palabra y empezar a conocer a Dios, hay una trampa que el diablo siempre le pone a las personas, y es que en medio de las pruebas poner a dudar a la gente de que de nada vale ser bueno. Mire, usted lo que hace que conoció del Evangelio, lo que hace que usted está yendo a reuniones, lo que hace que usted está escuchando la Biblia, que le lean la Biblia y está estudiando la Biblia, le está yendo peor. O ya esto, o ya aquello. Eso lo hace el diablo. Quiero decirles algo. La principal trampa para caer en pecado y apartarse es pensar que por ser buenos merecemos recompensa de Dios. Esa es la principal trampa. Cualquier persona que le abre el corazón a Jesucristo, cualquier persona que dice, listo, yo voy a entregar mi corazón a Jesús, voy a empezar a andar en los caminos del Evangelio, me voy a consagrar a Dios, pero claro, con la expectativa de que Dios me bendiga y que la vida sea color de rosa y que el mal no me llegue, que nada me pase, que el diablo no me toque, que no se meta conmigo, que esto o aquello. Déjeme decirle que la expectativa no es la correcta. No quiere decirte que cuando tú te acercas al Señor y le abres tu corazón al Señor, no quiere decir de que la vida cristiana es peor. No, para nada. Pero dice en la palabra del Señor, en el libro de San Juan capítulo 16, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? De que si tú le abres tu corazón a Jesucristo, empiezas una relación con Dios, pero en medio del camino vienen las adversidades, vienen los ataques del diablo, viene cualquier tipo de cosa, tú tienes la opción de pedir a Él misericordia, de clamar a Él ayuda, e inmediatamente Él viene a tu vida. Y Él viene precisamente a traer a tu vida ese socorro. La palabra del Señor dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces nunca nos va a dejar a nosotros desamparados. Job, sin embargo, estaba muy atribulado y ya lo había cogido la incredulidad. Cuando una persona dice, bueno, a la final, ¿de qué me ha servido a mí buscar de Dios? ¿De qué me ha servido a mí obedecer el Evangelio? Ese punto es peligroso, porque es algo que está empezando a operar en tu mente, que se llama duda. Es algo que está empezando a operar en tu mente, que se llama incredulidad. Y eso no viene de Dios. El diablo siempre te está atacando. Cuando empezaron las pruebas de Job, llegó la esposa de Job y le dijo a Job, ¿todavía quieres ser íntegro?
En otras palabras, ¿todavía quieres manejarte bien con Dios? ¿Quieres seguir obedeciendo a Dios después de todo lo que pasó? Maldígalo y muérase de una vez. Maide, con esas palabras, con esos amigos, ¿para qué enemigos? ¿Sí? Como dice el dicho, con esa esposa, ¿para qué enemigas? Si ella misma estaba diciendo, pero en realidad no era la esposa de Job la que estaba hablando, en realidad era el diablo a través de la boca de la esposa que estaba hablándole a Job, porque el propósito, mire, el propósito del diablo durante toda la prueba de Job era que él maldijera a Dios. Ese era el objetivo del diablo. Cuando una persona toma la decisión de abrirle su corazón a Jesucristo y de empezar una relación con Él, reconciliarse con Dios, el objetivo del diablo siempre va a ser que esa persona reniegue de Dios y lo maldiga. Y más bien regrese a sus pecados, a su vida pasada. Esa es la meta del diablo. Si la meta de nosotros es llegar a la estatura de Cristo, o sea, seguir creciendo en el Evangelio, conocer más a Jesús, que la relación con Dios se vuelva más estrecha, volvernos más fuertes, alimentarnos espiritualmente de su palabra cada día. Ese es el objetivo de nosotros. El objetivo del diablo es el contrario. El objetivo de Satanás es que las personas que afirman creer en Dios y que están gozosas, el diablo quiere quitarles el gozo, el diablo quiere quitarles esa alegría y atacar su fe. Entonces, una de las cosas también que quiero decirles es que cuando una persona en el Evangelio, cuando una persona quiere acercarse al Señor, pero tiene la expectativa de que quiere que le vaya bien por el hecho de acercarse a Dios, resulta que si no recibe esa recompensa, concluye que de nada valió ser bueno. La palabra del Señor, les aclaro, cuando yo les digo ser bueno o ser buena persona, la palabra bueno, sabemos que nadie es bueno, porque dice en Romanos 3:23, que dice que no hay bueno ni a uno, dice que todos nos descarriamos, todos hicimos lo malo, todos practicamos el pecado, todos estábamos alejados de Dios. Entonces ninguna persona puede decir que es bueno. Pero para este mensaje y lo que estamos predicando, digamos que buena persona, ese término de buena persona que se refiere como al esfuerzo que puede hacer una persona para obedecer a Dios, apartarse de pecado, esforzarse por agradar a Dios y buscar la santidad. Dice en Job, les voy a leer Job capítulo 35, el versículo 3 dice: si preguntas ¿qué provecho sacaré? ¿Qué gano si dejo el pecado? ¿Sí? El diablo le gusta enfocar a la gente en las frustraciones de su vida, en lo que no ha alcanzado, en lo que no ha logrado, en lo que Dios no le ha dado, a pesar de su integridad. ¿Cuántas veces el diablo a una persona, cuántas veces por causa de seguir a Cristo, por causa de obedecer la palabra, cuántas veces el diablo no ha querido hacerle pensar a esa persona que ha ganado con eso, que ha ganado con eso? Es un ataque, o sea, lo que les estoy hablando en esta palabra, por eso hemos tenido tantos obstáculos para predicarla, porque tiene que ver con una mentira que no podemos dejar que entre en nuestra mente, esa mentira del diablo de que de nada vale ser bueno. Y hay algo que Dios quiere que ustedes entiendan en esta tarde. ¿Será que los actos de nosotros como seres humanos afectan a Dios? ¿Será que nuestros actos afectan a Dios? Es decir, si tú eres malo, ¿eso le afectará en algo a Dios? O si tú eres buena persona, ¿le estás ayudando, le estás haciendo un favor a Dios por ser buena persona? Esa es la pregunta. Mire, les voy a leer lo que dice acá en Job 35 del 1 al 8. Dice, Eliú continúa hablando. Esto es esto lo que entiendes por justicia? Tú dices, yo soy más justo que Dios. Si preguntas, ¿qué provecho sacaré? ¿Qué gano si dejo el pecado? Yo te responderé a ti y a los amigos que están contigo. Levanta tu mirada al cielo y mira y observa las nubes que están mucho más altas que tú. Si tú pecas, ¿qué daño le haces a Dios? Si cometes muchos pecados, ¿en qué le afecta eso a Dios? Si eres honesto, ¿qué beneficio le das a Dios? ¿Qué gana Dios con eso?
Tu maldad o tu honestidad solo afecta a otros seres humanos, gente como tú, iguales a ti. Esa es la cruda realidad. Dios nada que ver. Él no deja de ser Dios, ni porque yo me maneje bien o porque yo lo desobedezca. Así yo practique el pecado o no lo practique, eso no le afecta en nada a Dios. Partiendo de, mire, esa es una afirmación profunda en la doctrina de Cristo, que nuestros hechos malos o buenos no afectan a Dios para nada. Eso está correcto, ¿cierto? Si está de acuerdo, dígame. Amén. Estamos todos de acuerdo. Entonces, sabiendo eso, que mis hechos no le hacen un favor a Dios ni lo afectan, porque cuando yo me manejo bien, porque cuando yo tomo la decisión de dejar el pecado, porque estoy esperando una recompensa de Dios. ¿Por qué? Y si no me la da, ¿por qué me enojo? ¿Y por qué me enojo si Él es soberano? Si llueve, cae la lluvia sobre buenos y malos. ¿Por qué me tengo que enojar? Porque a una persona mala, su cultivo también le caiga agua como al mío. ¿Por qué? Si eso es la providencia de Dios, que hace llover sobre buenos y malos. Alguien me estaba hablando en estos días de una reflexión muy importante, y es recordándome lo que dice uno de los evangelios sobre la hora undécima, que a la primera hora ¿cómo se le dice a esto? El dueño de una hacienda fue a un lugar, póngale usted a este parque, y contrató a unas personas, unos trabajadores, para que fueran a trabajar a su finca a la primera hora, o sea, a la hora temprana, póngale usted a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, los mandó a la finca a trabajar, y ellos allá trabajando. Luego él regresó al parque y fue buscando a contratar más gente, más jornaleros, y entonces al mediodía contrató otros y los mandó, y ya en la tarde, digamos, podía ser la última hora, podía ser las 5 o 6 de la tarde, contrató unas personas y las mandó también, para allá. Entonces esas personas alcanzarían a trabajar, sí mucho, por ahí 1 hora. Los otros habían trabajado como 10 horas. Pero cuando llegó el momento del pago, entonces, ¿qué dijo el señor el dueño de la hacienda? Él pagó el mismo sueldo a todos. Entonces los que habían trabajado por la mañana, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo estaba todo el día? ¿Por qué me pagó lo mismo que este no trabajó sino 1 hora? Entonces el dueño de la finca dijo, es que yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Es que yo hago con lo mío lo que a mí se me antoje. Entonces Dios está diciéndote en este día, yo hago con mi justicia, conforme lo que yo quiero. Yo hago en la creación todo lo que tú ves, conforme a lo que yo quiero. Ese señor que se puso aquí enojado y que esto y aquello, no entiende eso. No entiende que hay una soberanía de Dios que hay que respetar. No entiende eso. Nosotros en este día lo que Dios quiere que entendamos es que Dios es soberano. Dios es soberano, Dios hace conforme Él quiere. La buena noticia es que Él no es tirano. La buena noticia es que Él no es injusto. La buena noticia es que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, por eso, cuando una persona se enoja, yo a muchas personas les he compartido la palabra y entonces empiezan muy contentas a asistir a las reuniones y la sonrisa así de oreja a oreja. Ay, ¿cómo le parece, pastora, que me contrataron en tal empresa y es un trabajo, no sé cómo? La gloria sea para el Señor, y vienen y testifican. Bien, y yo me gozo por eso. Y ay, ¿cómo le parece? Otro me dice esto y aquello de los testimonios y yo me pongo muy contenta. Pero cuando hay una persona pasando por adversidad y viene un tiempo, y viene un tiempo, y viene un tiempo, ya uno no lo ve sonriendo tanto, ya no le dice gloria a Dios. Y entonces ahí es donde el diablo aprovecha para traer sobre tu vida esa duda. Mira, llevas 1 año, ¿y de qué ha valido? Llevas 2 años, llevas 5, llevas 20, ¿de qué ha valido? Dice el diablo. Mire, creer que Dios necesita de mi rectitud me llevaría a cobrarle por ello, y eso es señal de orgullo y de soberbia. Creer que Dios tiene que pagarme a mí por ser buena persona. Ah, listo, yo dejo el pecado, le hablo al corazón a Jesús, tomo la decisión de apartarme de pecado. ¿Le estás haciendo un favor a Dios? Para nada.
porque eso no afecta su poderío, su grandeza, su gloria. Eso no lo afecta a Él. Te estás salvando tú mismo si tomas la decisión de apartarte de pecado, porque es un tema, es un tema de pecado, es un tema del juicio de Dios contra ti. Pero el hecho de pensar de que tú le estás haciendo un favor a Dios por apartarte de pecado, eso lleva a la gente, y eso es algo inconsciente, y eso sobre todo es muy común en la tradición. Cuando desde pequeña a mí me inculcaban que si uno se manejaba bien, Dios a uno lo bendecía, y que si uno se manejaba mal, Dios entonces lo castigaba a uno, ¿cierto? Esa era la regla general. Y sí, en realidad sí es así, pero no es algo automático, que cuando tú haces lo bueno, Él a la media hora tiene que correrte, hacerte todo lo que tú quieras. Eso no es así, porque entonces Dios no sería Dios. Dios entonces se hubiera convertido en una máquina dispensadora de bendiciones, que cuando tú quieres metes la moneda y recibes. No es una relación comercial la que tenemos con el Señor. No hay nada más maravilloso en la relación con Dios que amar a Dios por ser Él quien es, amarlo a Él porque Él es, que amarlo por lo que nos dé. Miren que hay una diferencia muy grande. Hay gente que ama a Dios por lo que le da, y hay gente que adora y cantan y de pronto hasta lloran y se emocionan y quieren hablarle a todo el mundo de Cristo cuando las cosas están bien. Pero cuando no están bien, entonces no quieren ni siquiera asistir a la iglesia, no quieren ni siquiera escuchar el mensaje, no quieren nada. Ay, sí, estoy cansado, no tengo pasaje, o esto o aquello. Tú no puedes basar tu relación con Dios sobre la base de las circunstancias, porque entonces deja de ser fe y se convierte en una religión. ¿Y qué es lo que nos enseña la religión? La religión nos enseña eso precisamente, que tú si haces lo bueno eres recompensado, y si no eres castigado. Y eso no es lo que Dios nos ha enseñado, porque si fuera así, ninguno sería salvo, porque la salvación es un regalo. La salvación no se la dieron a nadie porque se lo haya ganado. La salvación no se la dieron a nadie porque se la merecía. Levante la mano aquí quien se merecía la salvación. Por gracia. Nadie la merecía. Entonces nadie puede decir que Dios le ha dado algo porque es buena persona. Ninguna persona. O sea, cuando nosotros estemos delante del trono de Dios, el día del juicio, nosotros no podemos decir, Señor, deme lo que dice la palabra que usted me va a dar porque es que yo fui muy buena gente. No, eso sería una ofensa contra Dios. Antes eso sería pecado. Es amar a Dios por lo que Él es. Mire, no hay nada más maravilloso que amar a Dios por lo que Él es. ¿Y cómo voy a amar a Dios por lo que Él es si no lo conozco? Precisamente lo conocemos a través de su palabra. Precisamente lo conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Ahí es de nosotros podemos entender quién es Dios y el amor tan grande con el que Él nos ha llamado. Dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso lo dice la palabra del Señor. Eso lo dice el Señor, yo lo creo. Y cuando yo me di cuenta de eso, de que la salvación era un regalo y que fue simplemente la iniciativa del Hijo de Dios de venir a dar su vida por nosotros, no porque yo me manejaba bien. O sea, Él no vino porque yo me manejaba bien, no hubiera hecho, ay, sí, no, esta señora, como es de querida, como se maneja de bien, como le ayuda a los pobres o como predica la palabra en todas partes, yo voy a ir a salvar. No, o sea, Él, mira, Dios no se puede basar en tus buenas obras, en tus buenos hechos, porque si así fuera, entonces no daríamos la medida. No daríamos la medida. Eso es como cuando alguien va a comprar arroz, lo que llaman a granel. En los supermercados, que hay es como una pesa así planita, la bolsita, y empiezan a echar el arroz. Una gramerita, y empiezan a echar el arroz. Y llega un momento en que se acabó el arroz. Y cuando mira, no alcanzó la libra. Marcó 480 gramos. La libra son 500. 480 gramos. ¿Qué dice uno? Ve, no alcanzó la libra. No alcanzó la libra. Entonces, así pasaría contigo y yo. Perdón, con ustedes y conmigo. Así pasaría. ¿Qué pasaría? De que si Dios
va a poner en balanza tus buenas obras para ver si clasificas para ser salvo, no darías la medida. No darías la medida. No alcanzas a pesar lo suficiente. No alcanzas a pesar lo suficiente. Entonces, a eso es que yo me refiero. Y eso es lo que Dios quiere decirte en este día. Cuando la gente pregunta, ¿será que sí vale la pena ser bueno? ¿Vale la pena obedecer a Dios? ¿Vale la pena dejar el pecado? Si eso me da algún beneficio. Yo creo que no es alguna expresión sabia. No es sabio, ¿por qué? Porque si tú vas a buscar a Dios por lo que Él te dé, pues Él da muchas cosas, pero Él no maneja esa relación comercial. Él no la maneja así. Job tuvo entonces que reconocer a Dios. Realmente en el fondo sí esperaba que le fuera bien. Esa fue mi conclusión. Al ver la palabra del Señor y que Job todo el tiempo estaba diciendo, pero es que yo como he manejado de bien, pero es que yo como dejé el pecado, pero es que yo como ayudo a los pobres, pero es que yo como hago esto y como hago aquello, pero ¿por qué me va mal? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Job en el fondo sí estaba buscando una recompensa de Dios. Y por eso al final, él dice, en el capítulo 42 del libro de Job, dice, conozco que todo lo puedes. Y dice, yo hablaba de lo que no entendía, mas ahora, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Como quien dice, yo tenía una relación contigo, Dios, yo tenía una relación contigo, pero me di cuenta que esa no es. Me di cuenta que la embarré, me di cuenta que era un religioso, me di cuenta que todo el tiempo yo te amaba y te adoraba porque tenía la idea de que eso me iba a contribuir para que me fuera bien en la vida. Y que yo era rico porque Job era muy rico. Dice la palabra del Señor que Job inclusive era de los jueces, de los gobernantes. Él se hacía a la puerta de la ciudad para donde se discutían los asuntos de gobierno. O sea que él no era cualquier persona. Él no era cualquier persona. Él en la comunidad, en el pueblo, él era un hombre supremamente importante. Él era un hombre supremamente reconocido por el pueblo. Lo buscaban, él mismo decía, a mí me buscaban a pedirme consejo, a mí acudían para cualquier ayuda. Es porque era una persona muy importante. Pero entonces, ¿qué dice Job? Entendió que Dios no lo quería a él bendecir por ser buena persona. Y cuando él entendió que Dios no lo quería a él bendecir por ser buena persona y que Dios no lo tenía como estaba porque era muy buena persona, él se arrepintió. Él dijo, y me arrepiento. Dice, mas ahora mis ojos te ven, por eso me arrepiento. Él se arrepintió de ese concepto, de pensar que le iba bien porque era buena persona. Y entonces dice la palabra, posteriormente dice, y Dios restauró a Job y le dio mucho más. Escuche lo que estoy diciendo, le dio mucho más. ¿Por qué? Porque ahora no estaba Job viviendo sobre la base de creer que sus buenas obras eran las que lo salvaban. Job empezó a entender que era, como dijeron ahorita, por la gracia de Dios. No hay nada mejor que vivir por la gracia de Dios. No hay nada mejor que el hecho de que tú sepas que todo viene de Él por su gracia. Porque hay gente desagradecida con Dios hoy en día. Porque la gente piensa que Dios está obligado a pagarles su bondad. La conclusión de todo esto. Dice voy a leerles este pasaje. Mire lo que dice Job. Porque algunos dicen, ay, ¿cómo se le ocurre a ella decir que Job era interesado con Dios, era un religioso? Mire lo que dice acá este pasaje y luego ustedes me dicen entonces qué. Dice el Job 31 del 1 al 4, hice un pacto solemne con mis ojos de no mirar con deseo a una muchacha. ¿Y qué es lo que Dios le da a uno? ¿Qué le toca de herencia desde el cielo? ¿Acaso la ruina no está destinada para el malo? ¿No es el desastre para el perverso? ¿No está viendo Dios lo que yo hago? ¿No está al tanto de mis movimientos? Miren lo que dice Job. Job está diciendo, me manejé bien, merezco recompensa. Los que reciben castigo, los que manejan mal. ¿Sí o no? Es que Job está diciendo, aquí acabo de leer en las Biblias, ustedes tienen, dice eso. Entonces lo que dice la palabra es que Job está con un gran problema. Termina, este hombre Eliú
en el 34, 35, 36 y 37. Y habla con esa autoridad y le dice a Job que no se crea tan justo. Y para cerrar con broche de oro, dice la palabra en Job 38 que de repente Dios se manifiesta y empieza a hablar Dios. Entonces Dios en Job 38 hasta el 42 le pega a Job una regañada, porque se la merecía, una peinada, porque se la merecía. Entonces dice, bueno, ¿usted cree que se la sabe todas? Venga para acá, apriétese bien la correa, síguase, que ahora sí le voy a hablar yo. Y entonces Dios empieza a hablarle a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando esto y esto? ¿Acaso tú eres capaz de darle órdenes a la mañana? ¿Acaso tú sabes, tú has usado la cuerda de medir? ¿Conoces las dimensiones de la tierra? ¿Tú sabes de dónde, cuáles son el camino que conduce a la luz? ¿Conoces tú la dirección, el camino que conduce al lugar de los muertos? ¿Tú sabes de esto y esto? Te le estaba diciendo Dios. Usted que me juzga a mí y usted que se atreve a decir que yo no le estoy pagando conforme a lo que usted se merece, ¿acaso usted me conoce tanto y conoce tanto lo que yo cree para determinar si yo estoy haciendo justamente con usted o no? Es una palabra tremenda. Y yo creo que esta palabra le quita, miren, esta palabra le quita a uno como esa película de que usted tiene, de que Dios está obligado a hacerte el bien. O sea, desembóvese de eso, quítese esa película. Acostúmbrese, háganse a la idea de que Dios es Dios y que Él es soberano. Acuérdense los que les decía yo ahorita en la palabra. Yo ahorita les hablaba a ustedes, el trabajador de la hora undécima, ¿por qué le pagó lo mismo trabajando una hora del que trabajó todo el día? Porque es su dinero. Es que es Él es el dueño, Él es el soberano. Y lo mismo con nosotros. No, que cómo se le ocurre que un asesino en serie y que se arrepiente y llora y entonces ya recibe el evangelio y se vuelve pastor y que yo no sé qué. Hombre, sí, porque es que esa es la gracia de Dios. ¿Y acaso la persona que alega, le voy a decir una cosa con todo respeto, la persona que alega puede ser hasta peor en sus pecados que el asesino en serie? Porque es que mentir también es pecado. El chisme es pecado, la mentira es pecado, la inmundicia sexual es pecado, el robo es pecado, la brujería es pecado. O sea, Dios no tiene Dios no le da tamaño a los pecados. Entonces por eso, cuando nosotros por la falta de conocimiento de la palabra, podemos formarnos ideas acerca de cómo debería de actuar Dios. Tratamos de ayudarle a Dios a gobernar. Y hay muchos pasajes en la escritura, en Isaías 40 y en el mismo libro de Job y en muchas partes, donde dice, ¿quién le enseñó a Dios? ¿Quién hizo de perito para orientarlo a él cuando hizo la creación? ¿Quién le hizo las sugerencias? ¿Quién le dijo, oh no, Jehová, haz estos ajustes? ¿Quién? Nadie, porque Él es soberano. Entonces, nadie tiene derecho a cuestionar su autoridad, nadie tiene derecho a cuestionar su soberanía. Y cada vez que cuestionamos su soberanía, cada vez que cuestionamos sus decisiones, estamos cayendo en un terreno peligroso y estamos pecando. Porque juzgar a Dios, eso sí es peor. Si juzgar al otro, dice la palabra, no juzguéis para que no seas juzgado. Juzgar a otra persona es pecado. Ahora, juzgar a Dios, ¿cómo sería eso? Es terrible. De lo que la palabra del Señor nos enseña es acerca de esto. El amor, dice la palabra en 1 Corintios 13:5, el amor no busca lo suyo. El verdadero amor que Dios nos quiere a nosotros enseñar no es un amor mercantilista, así como al estilo de las películas El Mercenario, que no hace lo que debería de hacer si no le pagan a los mercenarios. Nosotros no podemos ser mercenarios del Evangelio, de que tú no te manejas bien si Dios no te bendice. Eso no está bien, eso no es de Dios. Lo que más bien nos enseña el Señor, dice, el verdadero amor no busca lo suyo. No busca lo suyo, o sea, no es egoísta, no es jactancioso, no está esperando, entonces yo me manejo bien. Eso es como la esposa que diga, no, yo amo a mi esposo si él me mantiene aquí de comida al pelo, al peluche, me mantiene esa nevera llena. Y hay casos, claro que sí, pero eso no es verdadero amor.
¿O no? O un hijo que diga, no, yo quiero a mi padre si mi papá me compra tal artículo que vale quién sabe cuánto dinero. Yo lo quiero si me da eso. Lo mismo es la relación con Dios. Hay gente que piensa que Dios es así, que la relación con Dios es una relación mercantil, es una relación comercial. Pero el verdadero amor, dice la palabra, no busca lo suyo. Una persona que ame a Dios, mire, le voy a decir algo. Una persona que verdaderamente ame a Dios es una persona que lo ama y lo adora y está dispuesta a apartarse de pecado y está dispuesta a agradarlo. Así tenga con qué comer o así no tenga nada que comer. Así tenga que dormir donde sea. Y alaba al Señor y le da la gloria a Él y es capaz de decir, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, todos los días de su vida, independiente de qué le pase, independiente de qué Dios le dé. Porque Dios no se basa en lo que tú hagas para Él bendecirte. Job recibió más bendición cuando entendió eso y cuando dejó de buscar a Dios como un recompensador. Porque Él es amor. El verdadero amor nos lleva a nosotros a la revelación de que Dios no nos bendice por lo buenas personas que seamos o por lo bueno que hagamos. La pregunta en este día: ¿vale la pena ser buena persona? ¿Vale la pena apartarse de pecado? ¿Vale la pena ser bueno, esforzarse por obedecer a Dios? Yo respondo, sí vale la pena. Porque no es un asunto de lo que le pase a Dios. Él no se afecta con tu pecado. Él no se afecta si tú eres bueno o no. Tú no le ayudas a Dios haciendo buenas obras. Él sigue siendo Dios por encima de cualquier cosa. Él sigue siendo Dios por encima de cualquier cosa. Entonces, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración en este día. Vamos a entregar este mensaje. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y que esa palabra sea sembrada, esa palabra que se sembró sea obrando. ¿Ya?